Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo. Hoy es viernes 1 de octubre. Llegó octubre, pastor, amigos oyentes, el mes número 10. Con 2 meses más, acaba el año 2021. ¿Qué le parece? Bueno, hoy seremos bendecidos con el repaso de la lección. Así que donde quiera que usted se encuentre, acompáñeme a orar para que Dios nos ayude a recordar lo aprendido. Hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de repasar tu palabra una vez más. Queremos que nos vuelvas a enseñar y que nos ayude a poner en práctica lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el día de ayer estuvimos hablando acerca de la apostasía y el castigo que recibió el pueblo de Israel. Recuerden que aquel pueblo que había tomado la resolución de obedecer a Dios, de hacer todo lo que Dios había pedido, desobedeció, no honró el pacto y entró en un estado de apostasía. Y por ende, el castigo de Dios fue que ellos no entrarían en la tierra prometida. El decreto de que Israel no entraría en Canaán por 40 años fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué. Pero ellos aceptaron sin murmurar la decisión divina. Qué gran lección esta para nosotros, pastor. Siempre tenemos que aceptar la voluntad divina, aún no nos guste o no estemos de acuerdo, debemos aceptar la voluntad de Dios sin murmurar o criticar. Y mire esto, pastor Denis, los que habían estado quejándose de cómo los trataba Dios, aquellos que habían declarado que querían volver a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente cuando les fueron quitadas las bendiciones que habían menospreciado. Cuando Dios dijo que ellos no entrarían en la tierra prometida, ahí comenzaron a lamentarse, pero ya era demasiado tarde. Aquellas personas se la habían pasado todo el desierto quejándose por nada, y ahora Dios les daba un motivo para llorar. Si ellos se hubieran lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente, no se habría pronunciado la sentencia de Dios. Pero ellos estaban afligidos por el castigo. Su dolor no era un dolor de arrepentimiento y por lo tanto no podían obtener la revocación de su sentencia. La lección de esta semana, pastor Lizardo y amigos oyentes, ha sido bastante interesante. El énfasis ha sido el amor de Dios y la obediencia. Nos damos cuenta que para Dios es muy importante la obediencia. En el derrotero bíblico vamos a encontrar historias que resaltan la obediencia y la importancia de la misma para Dios, para que los milagros ocurran, la obediencia. Y eso nos ha estado enseñando durante esta semana la lección. Dice pastor Lizardo y amigos oyentes Jack Ducan que no alcanza con escuchar y estudiar la palabra de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo con lo que hemos escuchado y hemos entendido. Hay mucha gente con un gran conocimiento acerca de Dios, acerca de su palabra, pero aún no ha decidido obedecer. Si estamos hablando a alguien que ya conoce de la palabra, pero aún no ha obedecido, en el nombre de Jesús te digo, conviértete en una persona hacedora de la palabra. Comienza a practicarla
a partir de hoy. ¿Qué le parece, Pastor Lizardo? Así es, pastor. Y Dios ha dicho en su palabra que no solo seamos oidores de su palabra, más bien debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que a medida que estudiamos, a medida que aprendemos más de Dios, eso tiene una repercusión conductual, es decir, afecta de manera positiva nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestra forma de vivir cada día. Hubo uno de los estudios que estuvimos abordando esta semana que hablaba de amar y ser amado. En este estudio aprendimos que Dios nos ama porque es su esencia, es su carácter. Dios no nos ama por lo que hacemos por Dios, más bien Él tomó la decisión de amarnos a pesar de lo que nosotros somos. En este interesante estudio aprendimos que el amor de Dios impregna todo el cosmos, quizás incluso mucho más que la gravedad. Dios nos ama y por eso nosotros podemos también amarlo a Él. Esto lo estuvimos aprendiendo en el estudio de esta semana, pastor. También vimos durante esta semana, Pastor Lizardo, la caída y el diluvio. En esa lección nos dimos cuenta que después de la caída, las cosas fueron de mal en peor, hasta el punto en que el Señor dijo que acerca de la humanidad, todos los pensamientos, todos los designios de su corazón iban de continuo al mal. Así lo estableció Génesis 6, los versículos 5 y siguiente. Aprendimos lecciones allí interesantes y oramos también para que el Señor guardara nuestra mente y nuestro corazón. Otro estudio que abordamos esta semana fue uno titulado El llamado de Abraham. En este estudio miramos que al igual que Abraham, Dios llamó a un pueblo para preservar el conocimiento de la verdad acerca de Él y su plan de salvación. Aprendimos también en este estudio que es una responsabilidad que Dios nos asigna cuando comprendemos la verdad acerca de Él y su plan de salvación. Y esta responsabilidad consiste en predicar la verdad presente a nuestro entorno más cercano. Muy interesante, sí, esa lección de Abraham, Pastor Lizardo. También vimos la lección de el pacto del Sinaí, donde encontramos la interesante palabra segulá, tesoro especial. Allí cada uno de los amigos oyentes escribió en la caja de comentarios: obedeceremos. Quiero ser la segulá del Señor, obedeceremos, porque el que obedece se convierte en el tesoro especial del Todopoderoso. Otro estudio que nos puso a pensar bastante fue uno titulado Apostasía y Castigo. Miramos en ese estudio que el pueblo de Israel tomó la decisión de obedecer a Dios, pero eso se quedó en la teoría. En la práctica no prosperó. Y como resultado de esto, tuvieron que vagar 40 años por el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Ese día aprendimos que debemos confiar en las promesas de Dios y obedecer su palabra. No importa que estemos vagando hoy día en el desierto de este mundo, Dios cumplirá y honrará su pacto y muy pronto vendrá a buscar a su pueblo fiel para entrarlo en la tierra prometida, la Canaán celestial. Esto también lo aprendimos en el estudio de esta semana. Pastor Lizardo, amigos oyentes, así concluye nuestra primera lección de este cuarto trimestre, hablándonos de amor y de obediencia. Acerquémonos a Dios, confiando en Él y creyendo en su palabra. Una vez más, confirma en nuestra caja de comentarios escribiendo: obedeceremos, obedeceremos. En el nombre de Jesús, obedeceremos. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen del estudio general de esta semana titulado Preámbulo de Deuteronomio. Recuerden que el texto base de este estudio lo encontramos en 1 de Juan capítulo 4 verso 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia y por la oportunidad que nos confiere de poder estudiar tu palabra. Que este estudio de esta semana haya servido para fortalecimiento y nuestro crecimiento espiritual
en el nombre de Jesús. Amén.